Bueno, queridos patitos, vamos a Grecia y a Roma, a la antigüedad. Ciertamente debemos de distinguir tres periodos, como es el primer periodo histórico, que sería el arcaico, Homero, hasta el siglo VI antes de nuestra era, la época clásica, la democracia en Atenas, del siglo IV al V antes de nuestra era, y el tercer periodo sería el periodo helenístico, que se funda entre Alejandro Magno y el Imperio Romano, siglo IV antes de nuestra era. Pues ciertamente socioeconómicamente predomina la aristocracia militar, la rememora de Homero, el escaso desarrollo económico, mundo agrario, primitivo y brutal, religión politeísta, dioses, fuerzas de la naturaleza, ninguna encarnación de ideas mortales, el código moral griego no incluye la idea de la justicia, los dioses no imparten justicia, la literatura es épica, belicista, y no la idea del castigo en el más allá no existe, carece de importancia. Luego nos encontraríamos con Hesíodo, los trabajos y los días, cambio social, económico, desarrollo económico, problema demográfico y colonización del Mediterráneo y creación de colonias. Y posteriormente nos encontraríamos con em, expansión comercial, nuevas clases sociales, una incipiente burguesía, una clase artesanal, cambio social que conlleva la pérdida de poder político y económico de la aristocracia, y cambio cultural, cambio moral, nueva religiosidad, papel justiciero de los dioses, ahora sí, en el tercer periodo, castigan la gibris, el orgullo, y defienden al débil, introducción de la idea de justicia. La idea de justicia surge en un marco democrático, el cambio en el papel de los dioses es por un cambio social, la religiosidad griega se democratiza y se vincula con una idea ética, y en las colonias griegas de Asia Menor, Mileto, Kos, aparece el pensamiento científico. Es la ilustración jonia y afecta a una minoría que adopta por primera vez una interpretación científica del universo. Se buscan causas naturales a fenómenos naturales. Les lleva a, bueno, crear, chocar, con los principios religiosos. Chocarán con los principios religiosos al excluir la explicación sobrenatural. Los dioses quedaban relegados así a un papel escaso. La mayoría de los griegos es muy religioso, sobre todo con la democratización de la religión. La tendencia jónica y religiosa confrontarán y se dará en Atenas condenas por impiedad, causas religiosas. En varias ciudades, polis, hay un proceso de democratización, como en Atenas y Jonia, Esparta, aristocracia militar, Corinto, oligarquía comercial. La democracia ateniense no se parece a las actuales democracias, a pesar de que algunos insisten en ello. No garantizaban las libertades y los derechos del individuo. Es más, si somos provocativos, la democracia en Atenas se parece al apartheid sudafricano. La libertad, para el griego, es la posibilidad de participar en el gobierno. La participación en el gobierno significa que los hombres libres participaban en la elección del gobierno. El hombre libre es un elector y posible elegido. La cultura griega se universaliza, es en helenística, romana, del siglo III antes de nuestra era al siglo I después de nuestra era. En Grecia hay grandes cambios políticos, crisis de los gobiernos democráticos del país, se acentúa la lucha de clases, el pueblo organizado en asociaciones pide que la igualdad política se traslade a igualdad social. Esto provoca la crisis del sistema democrático. La acentuación provoca que la oligarquía vea en la democracia un problema y sean sus enemigos. Aparecen los estados militares, monarquía militar. En Macedonia existe una y comienza su expansión hacia el sur, en Grecia. Se establecerá una alianza de interés entre los estados militares y las oligarquías de las polis. Alessandros III el Magno fue el primer monarca caudillo de un estado militar como dirigente de Macedonia. Se produce un cambio en el mapa territorial, apareciendo los imperios.
La polis pierde la independencia que gozaba al ser ciudad-estado. Después del Imperio Alejandrino sobrevino la República Romana. La expansión territorial romana es posterior al Imperio de Alejandro y mayor. Los estados conquistadores producen o promueven intercambios culturales. Se da una cultura universal y cosmopolita. En tiempos de Alejandro, el idioma universal será el griego. En tiempos de la República Romana, el idioma predominante es el latín, pero que en las esferas cultas debe ser conocido el griego. La cultura de la polis clásica es la que todo ciudadano está imbuido en su espíritu colectivista o anti-individualista. No se reconocían derechos individuales. El individuo estaba enraizado en su polis. El individualismo estaba mal visto. La religión incluso era colectiva y los dioses protegían la polis. En la época helenística se produce una ruptura del comunitarismo, sentido comunitario, apareciendo las primeras muestras del individualismo. Aparece una cultura cosmopolita donde el ciudadano, filósofo, se considera ciudadano del mundo, desarraigándose de su polis en la que vive, de la forma en que la época clásica lo había sido. Se acuña la palabra latina humanitas, humanidad, género humano. Aparece el retrato en comparación con el clasicismo, donde había difusión de formas. Aparece por primera vez el culto a la realeza. Religiosamente aparece el individualismo en lo religioso, en la religiosidad. Aparecen dioses nuevos o se reparten nuevos roles para los dioses ya existentes. Aparecen nuevas religiones cuya misión es la salvación en el más allá. Se llaman también mistéricas, que empiezan en Oriente, aparecen en el mundo heleno, desde Anatolia, Turquía, y son pues religiones como por ejemplo lo de Itemisaest, la ceremonia ha terminado. Son religiones trascendentes, la trascendencia en la religión. El sujeto de la religión es el individuo, no ya el pueblo de la polis. Las nuevas religiones ofrecen la felicidad eterna en el más allá, ofreciendo consuelo a las clases más oprimidas. Se basan en un mito. Aparece el efecto de compensación, puesto que en sus relatos no solo el bien triunfa, sino que el mal sufre eternamente. Aparece el ejemplo de muerte y resurrección de un dios que da esperanzas a los que le siguen, a sus fieles, a sufrir la misma suerte. No solo hay un gran mito central, sino también ritos. Algunos son característicos como purificación. El hombre viejo, el no iniciado, debe purificarse para poder entrar en la religión. Los penitenciales o penitenciales, las penitencias, ayunos, flagelaciones, restricciones. Aparece con ello la idea del ascetismo y el asceta. Los practicantes pensaban que la privación del placer en esta vida se compensará con más placer en la otra vida, en el más allá. Por lo tanto, ahí tenemos una necesaria aplicación respecto al pensamiento político griego, donde estarían los sofistas, la sofística, coincide con el auge de la democracia. Tendremos luego el pensamiento de Platón, crisis de la democracia, y el pensamiento de Aristóteles. Los sofistas son filósofos resultado de la ilustración jonia. Sofía igual a sabiduría, y un sofista debe ser un investigador de la naturaleza. Un segundo sentido es peyorativo, en el que un sofista sería un retórico, alguien que usa los argumentos de manera deshonesta, un razonador inescrupuloso, falto de escrúpulos. Convierte el razonamiento en retórica. La retórica es el arte de convencer. Depende de quién hable de ellos para determinar cuál de las dos es la verdadera resolución. La primera se da en Jonia. Fundan escuelas, pero emigran a Atenas al desarrollarse la democracia. Son pensadores racionales, buscan la verdad racional, oponiéndose a veces a la tradición y a la religión. La primera aportación es la distinción entre la physis, la naturaleza, y la nomos, la norma, referido al razonar sobre las leyes.
La distinción que hacen con la physis es ley según la naturaleza humana, racional. La ley natural requiere la justicia, es una norma de comportamiento según la razón y la justicia. La ley natural radica en la conciencia, es la idea de lo justo y lo injusto, de lo racional y lo irracional, es la base de la isonomía, la dualidad entre los hombres, la igualdad entre los hombres. Esta idea de la ley natural y la isonomía se ve favorecido por el ascenso de la democracia. Es la ley según debería ser frente a la ley natural. Existe la ley positiva, la nomos o ley. La ley positiva es una norma que rige las acciones. Rige en un estado y obliga bajo pena. Aparece la dualidad, la ley que rige cada estado y la ley de conciencia. Los sofistas van a contraponer la ley positiva y la ley natural de carácter revolucionario. Se utiliza el argumento de la ley natural para cambiar la ley positiva, con el fin de que la ley positiva se atenga a la ley de justicia. Se usa la ley natural como elemento crítico hacia la ley positiva por ser estas últimas tradicionales, pero no justas. La ley real debe acomodarse a la ley según la razón. La posición ley natural, ley positiva, conlleva un cambiar de la realidad hacia lo que debiera ser. En Atenas hubo un gran movimiento antisofístico. Se cierra esta etapa de la primera sofística en el siglo V a.C. de nuestra era, con el fin del auge de la democracia. En la segunda etapa, en la que hay sofistas como Protágoras o Gorgias, se da durante la crisis de la democracia, el siglo VI, el siglo IV antes de nuestra era. Se da en una época en la que se pierden el consenso sobre las normas de convivencia, ya no buscan la verdad objetiva. Estos sofistas son escépticos, epistemológicamente hablando. Epistema igual a conocimiento. La teoría de la segunda sofística es declarar la imposibilidad de cualquier conocimiento objetivo. Toda la idea moral de la physis se hunde y conduce a un relativismo moral. Las ideas de la justicia e igualdad se disuelven al igual que la norma moral. La ley no es más que la expresión de la fuerza. La ley no hace más que consagrar el poder del fuerte. La ley no va más que en detrimento de los más pobres. Gorgias. Platón, discípulo de Sócrates, vivió la época de la crisis de la democracia y la lucha de clases, la ruptura del consenso con respecto a las normas y la descomposición de la antigua Atenas. Forma parte de una de las familias más aristocráticas de la polis. Es enemigo de la democracia. Ve negativamente la segunda sofística. Platón combate la democracia y el escepticismo y el relativismo moral de la segunda sofística. Platón viajó mucho. Las dos principales obras de Platón serían la República, el Estado, las leyes, la más hostil a la democracia, es la primera obra. Parte de la distinción entre la doxa y el episteme, opinión pública y verdadero conocimiento. La doxa para Platón es la falsa, al igual que su conocimiento. Cualquier gobierno basado en la doxa será un gobierno guiado por el error y llevará a la injusticia. En cuanto a la episteme, se opone al escepticismo de la segunda sofística, combate esta idea de escepticismo. La episteme debe ser un conocimiento minoritario y definitivo. Los privilegiados que lleguen a ella a través de la ayeceya, la verdad es absoluta desde el principio. Platón es dogmático en el racionalismo. El conocimiento da una gran seguridad a la minoría que lo posee. La lucha contra el escepticismo le llevó al racionalismo dogmático. El dogmatismo es la base de la intolerancia. Otra teoría es el origen de la sociedad. Es anti-individualista. En el origen del individuo solo no existe. No son autosuficientes, autárquicos.
Aquí tendríamos un pequeño detalle respecto a Karl Popper. La característica de la ciencia moderna es que usa un racionalismo provisional. El racionalismo dogmático es el primer paso del totalitarismo, según Popper. No puede abastecerse por sí mismo. En el origen está la sociedad, el Estado no se funda, es algo natural, que ha existido desde siempre. La primera figura del Estado es la familia y la primera autoridad es el padre. La sociedad patriarcalista es cuando es el primer rey. Destaca el colectivismo. El individuo no es la base de la política natural, con nota que existen antes de nosotros, algo que el hombre que no puede cambiar, algo que es independiente al hombre y su voluntad. El modelo de sociedad sería utópico, la república. Existe correspondencia entre antropología, antropos, hombre, concepto de hombre, y la organización social. Existen dos conceptos antropológicos: pesimista, el hombre es malo por naturaleza, y optimista, el hombre es bueno por naturaleza. Una antropología pesimista tiende a justificar las formas de gobierno autoritarias. Las formas basadas en cosas más democráticas son de antropología optimista. Platón comparte la antropología pesimista, parte del mito de la caída del hombre. En el pasado fue un ser de naturaleza superior que ha caído en desgracia por su materialismo. En Platón existen tres tipos de personas: el filósofo, una persona minoritaria, racional, predomina la razón, es la casta gobernante, es el cuerpo legislativo. El guerrero, predomina en él la pasión irascible. Preparados para la lucha, debe ser la casta de los guerreros. Y el artesano, predomina en ellos la pasión materialista, concupisciente. La concupiscencia es la parte inferior de la sociedad y sirven para trabajar. Deberán alimentar a las otras dos castas. Es decir, el artesano deberá alimentar al guerrero y al filósofo. Platón da correspondencia entre facultades predominantes, su función social, la parte de alma que predomina en ellos. Platón propugna la comunidad de bienes. Los bienes pertenecen al Estado. Se explica por el miedo a la revolución. La meta que los revolucionarios de la polis era el reparto de las tierras entre la gente. Platón pretende quitarles ese asunto, pero sin pretender un igualitarismo. La comunidad de bienes queda neutralizada por la jerarquización social. La posterioridad de Platón es la importancia a la colectividad, la anulación del individuo, la tendencia a la jerarquización social, la visión aristocrática de la sociedad, la justificación estamental. En Aristóteles, discípulo de Platón, pero que se independizó de su epistemología, no le fue fiel. Fundó una epistemología basada en el empirismo. Mientras Platón era un antimaterialista, Aristóteles es todo lo contrario. Al conocimiento se llega mediante la observación del mundo material. Nada llega al intelecto si antes no ha pasado por los sentidos. Aristóteles no cree en un conocimiento absoluto, sino en un conocimiento progresivo. No conocemos la verdad pensando intensamente, sino mirando la realidad. La teoría de Aristóteles es menos dogmática. Como teórico político, estudia los casos prácticos de la constitución política, a partir de lo cual ejerce un análisis comparativo. Escribe su obra tras la quiebra de la democracia, contemporáneo, pues, de las monarquías militares. Es preceptor, por ejemplo, de Alejandro Magno. Coincide con los primeros años del helenismo. Obras más importantes: la política. Aristóteles, sobre la fuente de la ley, afirma que la doxa puede ayudar al descubrimiento de la verdad. Las asambleas, por tanto, pueden tener valor epistemológico. Esto es así. Las asambleas están guiadas por la razón, pero no si lo están por las pasiones. Aristóteles no deslegitima la asamblea por sistema, porque en esta puede darse leyes buenas.
La teoría de Aristóteles sobre organización social, en origen, la sociedad es similar a la de Platón. El hombre es un animal político, organizado con arreglo a la polis, aunque también quiere decir que el hombre es social por naturaleza. Predomina la sociedad sobre el individuo. Es la idea del bien común. Debe estar por encima del bien de cada individuo. Es algo que existe anteriormente a los bienes individuales y es independiente de ellos. Parte del concepto divergente de lo que todos creemos que es el bien común. Acepta que podemos pedir cosas diferentes y buscar una finalidad aceptable para todos. Concepto un poco más moderno. Eh, en la antigüedad no se contaba con el individuo, causaba miedo que en una sociedad hubiera divergencia de fines. Y esto no se aceptaba porque se consideraba que los intereses divergentes conducen a la guerra civil y a la anarquía. La obsesión de los antiguos es tener un ambiente unánime. Las formas de gobierno admiten que puedan existir diversas formas legítimas. No todos son válidos, sino que tienen que poseer características determinadas. El bien común no se puede gobernar solo para un grupo. El gobierno debe respetar la ley. El gobierno de las personas es más arbitrario que el gobierno de la ley. Hago lo que quiero porque me da la gana. Por ejemplo, da una potestad absoluta al gobernante. Debe haber consenso. Nadie puede gobernar si no tiene el placer de los gobernados. No se habla de un consenso explícito, sino de un consenso implícito. La clasificación de las formas de gobierno tiene dos criterios. ¿Quién es el sujeto del poder? ¿Quién gobierna? En monarquía, pocos, demos, todos, pocos, oligárquico, aristocrático, demos, democrático, todos. ¿Cómo se ejerce el poder? El poder se ejerce de manera legítima o ilegítima. Y ahí tenemos esa clasificación de monarquía, aristocracia, aristos, el mejor, los mejores, democracia. Si son legítimos, son los tres justos. Los ilegítimos serían aquellos gobiernos que no cuentan con el consenso implícito del pueblo, gobiernen sin respetar la ley y sin buscar el bien común. Si lo carecen, degeneran de monarquía, degenera a despotismo, tiranía. De aristocracia, degenera en oligarquía. Y de democracia, degenera en demagogia. En Aristóteles, el régimen mixto o democracia mixta es la preferencia. Partidario de no excluir a los ciudadanos, es partidario de la democracia. Afirma que todos los ciudadanos deben ser electores, participar en la asamblea, pero no todos elegibles. Una parte alta del gobierno debe ser controlada por la sabiduría y la riqueza, un poder especial que le permita contrarrestar el poder popular. Es una democracia contrapesada con la aristocracia. Todo el sistema descansa en la esclavitud. Con base social es la esclavitud legitimada por Aristóteles. Los inmigrantes, las mujeres, no tienen derecho a la ciudadanía, tienen derecho a voto aquellos que se prestan a defender la ciudad. Se debía tener una cierta fortuna para entrar a la milicia ciudadana. No se compraba su propio equipo. Al introducirse en ella, el ideal de ciudadano es una clase media de rentistas capaz de formar parte de la milicia. Es una clase ociosa capaz de costearse el equipo militar que forma parte de la base de reclutamiento de la milicia. La posterioridad de Aristóteles es la justificación de la esclavitud, la clasificación de las formas de gobierno, la insistencia en el bien común y la idea de que la polis, la organización del Estado, es un hecho natural. No es, de hecho, no es voluntarioso, no, noble hecho. Pero en fin, ciertamente hemos ahí establecido un poco el pensamiento de Aristóteles, el pensamiento de Platón.
un poco un concepto referido a esa etapa griega de la antigüedad que nos lleva a ese pensamiento clásico que tuvo su influencia posteriormente en las etapas posteriores como es en la Edad Media, a la que iremos mañana. Así que sin más, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.